Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes en su fase de zona. Como te habrás dado cuenta, en la página número 5 de nuestra guía de trabajo para directores y supervisores escolares, nos están solicitando que explicitemos las concepciones pedagógicas que tenemos acerca del acompañamiento pedagógico que realizan tanto directores como supervisores escolares. Dicho de otra manera, tendremos que realizar un escrito donde se describa una práctica de acompañamiento pedagógico que se haya realizado recientemente con las o los docentes de nuestra institución educativa. Como recordarás, tenemos la tarea primordial de hacer este tipo de acompañamiento muy constante con nuestros docentes. Para ello, vamos a utilizar el registro que hemos realizado en la primer quincena de enero, relacionada con el acompañamiento escolar. Para realizar esta actividad es importante que nos documentemos. Luego entonces se sugiere que podamos revisar una colección de materiales pedagógicos que se denominan documentación de narrativa de experiencias y viajes pedagógicos. En el fascículo 2, que se llama ¿Qué es la documentación narrativa de experiencias pedagógicas?, nos da de manera general el encuadre teórico-metodológico para poder elaborar una narrativa. Aquí se presenta los conceptos teóricos y los criterios metodológicos y supuestos político-pedagógicos fundamentales de la documentación de la narrativa de experiencias pedagógicas. En el fascículo 3, que se llama ¿Cómo documentar narrativamente experiencias pedagógicas?, criterios metodológicos, diseño y gestión del dispositivo colectivo de trabajo pedagógico, se nos presenta un ensayo detallado sobre el dispositivo de trabajo de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas y que describe cada uno de los momentos de su desarrollo con el doble propósito de hacer jugar operativamente los criterios teóricos y metodológicos que informan la propuesta y de orientar el trabajo pedagógico de los coordinadores de los procesos de investigación y documentación con docentes. Tenemos también el fascículo 4, que se llama ¿Cómo escribir relatos pedagógicos, orientaciones y ejercicios para la práctica de escritura en relatos pedagógicos? Este es un texto que reúne y organiza una serie de reflexiones y pautas de trabajo, orientaciones prácticas y sugerencias de ejercicios para colaborar en la práctica de escritura que llevarán a cabo los colectivos de docentes involucrados en documentar narrativamente experiencias pedagógicas, mismas que tuvieron como protagonistas de sus escuelas. Finalmente, tenemos el fascículo 6, que se denomina Cómo editar pedagógicamente los relatos de experiencias, orientaciones y ejercicios de la práctica de edición pedagógica de relatos. Aquí se nos presenta un texto y se sistematizan los criterios metodológicos, claves y reflexiones prácticas que amparan la edición pedagógica en tanto práctica de indagación entre docentes. Si nos podemos dar cuenta, estos fascículos nos llevarán de la mano y paso a paso para poder tener la experiencia de seguir redactando narrativas pedagógicas. Así es que la invitación está hecha para que podamos realizar este trayecto formativo.
Por otra parte, es necesario que nos identifiquemos primeramente con el concepto de narrativa, y esto es un género literario que se enfoca en contar historias que buscan informar o educar al lector sobre algún tema en particular. A continuación, te presento 5 conceptos diferentes de narrativas pedagógicas. En primer lugar, está la narrativa pedagógica de experiencias escolares. Este género se enfoca en relatar las experiencias vividas por los docentes en el aula con el objetivo de reflexionar sobre la práctica pedagógica y poder mejorarla. Esta es una de las principales narrativas que nosotros vamos a utilizar para desarrollar la actividad que nos están solicitando en nuestra guía de trabajo. Por otra parte, tenemos la narrativa pedagógica de investigación. Este género se enfoca en relatar los resultados de investigaciones educativas con el objetivo de informar a la comunidad educativa sobre los hallazgos y las implicaciones de educación. Aquí está la narrativa pedagógica de divulgación científica. Este género se enfoca en relatar de manera accesible y amena los avances científicos y tecnológicos, con el objetivo de fomentar la curiosidad y el interés por la ciencia en los lectores. Por otra parte, tenemos la narrativa pedagógica de ficción. Este género se enfoca en relatar las historias ficticias que buscan transmitir valores y conocimientos a los lectores, con el objetivo de educarlos de manera entretenida. Y finalmente tenemos la narrativa pedagógica de reflexión personal. Este género se enfoca en relatar las reflexiones y aprendizajes personales de los autores con el objetivo de inspirar y motivar a los lectores a reflexionar sobre su propia vida y su proceso de aprendizaje. También es muy interesante para la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. La narrativa pedagógica de experiencias escolares no tiene una estructura fija. Sin embargo, es importante considerar las siguientes partes para poder integrarla. Número 1, el título, que está relacionado con el contenido de la propia narrativa. Debe ser explícito y llamativo para que el lector pueda interesarse en el contenido y animarse o quedar encantado desde la lectura del propio título. 2. El índice. Aquí se va a realizar después del título y a manera de enunciados numerados se van a colocar los apartados que están considerados dentro del desarrollo de la propia narrativa. Y 3. El cuerpo de la narrativa. Aquí podemos encontrar como inciso A la introducción, el inciso B el desarrollo, el C el clímax y el D el desenlace, similar al desarrollo de un cuento. También tenemos la observación de documentar nuestra narrativa. Es muy importante y para ello podemos utilizar distintas formas o medios que van desde el registro de la visita de acompañamiento levantado en la visita, es decir, nuestro formato que llevamos para poder realizar el acompañamiento. También las fotografías del grupo y de la maestra que están relacionadas con la descripción de la propia narrativa. Fotografía del registro de asistencia y libro de visitas del día señalado en el acompañamiento. Fotografías de los trabajos realizados por los alumnos. También pueden ser los productos elaborados por los alumnos, videos, audios, etc. A continuación, te presento 10 características de las narrativas de experiencias escolares.
Si quieres observar a lo que se refiere cada una de ellas, te sugiero que pongas pausa al video para que puedas leer detenidamente. Si crees que es necesario, puedes comentar con algún compañero director o directora escolar de este colectivo o bien con el supervisor o asesor metodológico. Aquí están estas 10 características. Las narrativas de experiencias escolares son relatos personales, son reflexivas, son críticas, contextuales, históricas, sociales, políticas, éticas, estéticas e innovadoras. Aquí te dejo estos 20 consejos para elaborar narrativas pedagógicas de experiencias escolares. Número 1. Documenta la experiencia. Es importante que desde el primer momento de la planificación del proyecto pedagógico se considere registrar la experiencia. Número 2. Diseña un plan de escritura. Identifica una o dos ideas principales que quieras transmitir, no más. Número 3. Utiliza el lenguaje audiovisual. Las imágenes, videos y audios pueden ser una excelente manera de complementar la narrativa y hacerla más atractiva. 4. Prefiere la brevedad. Las narrativas deben de ser concisas y directas, sin divagaciones innecesarias. 5. Revisa y corrige. Es importante revisar y corregir la narrativa antes de compartirla, para asegurarse de que esté bien estructurada y no contenga errores ortográficos o gramaticales. 6. Identificar el público objetivo. Es importante tener en cuenta a quién va dirigida la narrativa para adaptar el lenguaje y el tono a sus necesidades. 7. El propósito. Es importante tener claro cuál es el propósito de la narrativa para asegurarse de que está enfocada y sea efectiva. 8. Incluye detalles relevantes. Es importante incluir detalles relevantes en la historia para hacerla más interesante y atractiva. 9. Utiliza un lenguaje claro y sencillo. Las narrativas pedagógicas deben de ser fáciles de entender para que puedan ser accesibles a un público amplio. 10. Incluye reflexiones personales. Las narrativas pedagógicas deben de incluir reflexiones personales sobre la experiencia para que sean más auténticas y cercanas al lector. 11. Utiliza un tono positivo. Es importante utilizar un tono positivo y motivador en la narrativa para inspirar y motivar al lector. 12. Incluye anécdotas y ejemplos. Las anécdotas y los ejemplos pueden ser una excelente manera de ilustrar la narrativa y hacerla más interesante. 13. Utiliza un formato atractivo. Es importante utilizar un formato atractivo y fácil de leer para que la narrativa sea más atractiva. 14. Incluye referencias bibliográficas. Si la narrativa se basa en investigaciones o estudios previos, es importante incluir referencias bibliográficas para respaldar los argumentos. 15. Utiliza un lenguaje inclusivo. Es importante utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso para evitar cualquier tipo de discriminación o exclusión. 16. Incluye datos estadísticos. Los datos y las estadísticas pueden ser una excelente manera de respaldar los argumentos y hacer la narrativa más convincente. 17. Utiliza un enfoque interdisciplinario. Es importante utilizar un enfoque interdisciplinario en la narrativa para que sea más completa y abarque diferentes perspectivas. 18. Incluye testimonios, que pueden ser una excelente manera de ilustrar la narrativa y hacerla más auténtica. 19. Utiliza un enfoque crítico para poder cuestionar la práctica pedagógica y proponer alternativas para poder mejorarla. 20. Incluye conclusiones y recomendaciones. Es importante incluir conclusiones y recomendaciones al final de la narrativa para que el lector pueda reflexionar sobre la experiencia y aplicarla
en su propia práctica. Y uno más. Recuerda siempre, la narrativa se redacta en primera persona. A continuación, te voy a presentar algunos errores más comunes en el momento de escribir una narrativa pedagógica de experiencia escolar. El primero hace referencia a la falta de estructura. Es importante que la narrativa tenga una estructura clara y coherente para que sea fácil de seguir y entender. 2. La falta de reflexión. Las narrativas pedagógicas deben de incluir reflexiones personales sobre la experiencia para que sean más auténticas y cercanas al lector. 3. La falta de objetividad. También es importante que la narrativa sea objetiva, que no tenga juicios de valor o prejuicios. 4. Falta de coherencia. La narrativa debe de ser coherente y tener una línea argumental clara para que sea fácil de seguir. 5. Falta de originalidad. Es importante que la narrativa sea original y no se limite a repetir las ideas o conceptos ya conocidos e incluso de otras narrativas producidas por algunas otras personas. 6. Falta de precisión. La narrativa debe de ser precisa y no contener información errónea o imprecisa. 7. Falta de profundidad. Es importante que la narrativa tenga profundidad y no se limite a describir superficialmente la experiencia. 8. Falta de contexto. La narrativa debe de tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la experiencia para que sea más completa y comprensible. 9. Falta de interés. La narrativa debe de ser interesante y atractiva al lector para que pueda captar su atención. Y 10. Falta de cohesión. La narrativa debe tener cohesión y no contener elementos que no estén relacionados con la historia principal.